En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, bienvenidos. Hoy es domingo 25 de octubre de 2020. Esta es la emisión 19.039 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Descarga ya tu nueva app Éxito y disfruta todos los beneficios que tenemos para ti. Haz tus compras desde donde quieras. Activa tus cupones favoritos en Mi Descuento. Solicita un turno para pagar en las cajas. Consulta el precio de cualquier producto y más. Esta es solo una de las muchas formas que tienes para comprar. Encuentra un éxito solo para ti. La entrevista de hoy está respaldada por la nueva era de la energía. La energía de Celsia, empresa del Grupo Argos. Celsia te da la bienvenida a la nueva era de la energía. Nuestra energía mueve tu mundo con fuentes renovables, impulsa la movilidad limpia y promueve ciudades más sostenibles. Porque en Celsia generamos y transmitimos la energía del sol, del agua y del viento, con soluciones innovadoras para tu hogar, empresa o proyecto urbano. Llámanos y conoce todo lo que podemos generar juntos. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios. Quedan en compañía de Douglas Balbín Vázquez y su invitada. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Sean bienvenidos a esta emisión. Esta semana, BBVA Research presentó sus más recientes proyecciones sobre la perspectiva del desempeño de la economía. Primero una mirada global y después un foco sobre lo que puede ser el desempeño de Colombia. Y por eso esta mañana la invitada es Juana Telles, quien es la jefe de BBVA Research. A ella le doy la bienvenida, las gracias por estar esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes como siempre. Juana, yo le propongo comenzar por lo siguiente. En las proyecciones que esta semana ustedes presentaron, están previendo que Colombia, es decir, ustedes mantuvieron la proyección de que Colombia va a terminar el año con un decrecimiento del PIB del 7.5%. Y esa proyección está un poco por debajo de la que la semana anterior divulgó el Fondo Monetario Internacional durante sus reuniones anuales de otoño, que pues desde luego fueron virtuales. El FMI apunta a 8.2%. Esa diferencia, aunque no parece mucho, de todas maneras sí le llama a uno la atención. ¿Por qué digamos, BBVA Research mantiene una proyección de 7.5 y esa diferencia entre lo que piensa el Fondo Monetario Internacional? Efectivamente, a ver, te cuento, yo creo que hay varias cosas. La diferencia primero no es muy grande, pero efectivamente yo creo que ellos están esperando una recuperación un poco más lenta del consumo privado. Nosotros hemos visto unos indicadores adelantados que nos muestran que el consumo va en un proceso de recuperación, es gradual, pero es consistente con este 7.5. Entonces, nuestro proceso de recuperación es un proceso de recuperación que tiene un poco más de consumo, digamos, o una reactivación un poco más rápida del consumo de lo que tiene el Fondo Monetario Internacional. Creo que esa es la diferencia más importante. Los datos de inversión son relativamente parecidos entre la proyección que ellos tienen y la nuestra. Entonces, yo diría es un poco más de optimismo que pues, es marginal y como bien lo dices, porque finalmente son caídas los dos muy fuertes de la economía colombiana, las más fuertes en la historia de Colombia. Entonces, lo que vemos es un poquito más de recuperación del consumo privado nosotros comparado con ellos. Pero como digo, los dos datos son duros, son muy preocupantes y porque efectivamente es la caída más fuerte a nivel histórico de la economía, tanto para un año como para el segundo trimestre del año, que fue especialmente mala.
¿Y qué les hace pensar a ustedes que el consumo va a reaccionar mejor que lo que piensa el Fondo Monetario? A ver, yo creo que hay varias cosas. Uno, estamos viendo que las personas en algunas ciudades, de acuerdo con nuestros indicadores adelantados, los propios que tenemos de BBVA, ya están empezando a volver a consumir temas como vestuario, están consumiendo algo de restaurantes, y en ese sentido podemos decir que hay una mejora en el consumo. Sin embargo, de todas maneras, esto es en el margen, ¿no? Porque en el año completo el consumo va a caer el 8%, ¿no? Es una diferencia en el margen, digamos, diría yo, y no es una diferencia muy importante. Entonces, ¿qué es lo que uno ve ahí? Pues hay una reactivación dentro de la oferta como de la demanda, y esta reactivación de la demanda se da por el hecho de que bajamos un poco las restricciones a salir de las casas, y la gente está empezando a consumir algo. Y estamos viendo también consumo en términos de bienes digitales, digamos digitalmente, en los mercados digitales se está viendo aumentos en el consumo. Entonces hay algo ahí, pero como digo es marginal porque el consumo de todas maneras cae el 8%. La diferencia es en términos negativos también del consumo entre nosotros y ellos, pero sí se ve algo de efecto de la apertura, ya se está viendo que la gente está empezando a consumir nuevamente, pero marginalmente, digamos, las mejoras. Es indudable que una caída, sea 7,5, sea 8,2, es como usted lo dice, pues muy negativa. ¿Cuáles son, digamos, los factores que generan optimismo? ¿Cuáles son para que le demos una mirada positiva a esto en medio pues, de unas circunstancias globales tan complejas? Claro, estamos pasando por un momento muy difícil y obviamente todos intentamos buscar brotes verdes, ¿no? Y ver qué es lo que si hay algo que nos está dando señales de recuperación. Y si hay datos, digamos, por ejemplo, el consumo de energía. Estamos viendo que las empresas están consumiendo energía ya muy parecida a lo que lo hacían antes del choque de la pandemia. Cuando llegó el choque de la pandemia, el consumo de energía cayó muy fuertemente en la industria, en el comercio, y ya estamos viendo esa recuperación. Eso le dice a uno que por lo menos ya prendieron las fábricas, prendieron los almacenes. Entonces, eso es una señal positiva, digamos. ¿Qué vemos adicionalmente? Por ejemplo, el tema del consumo que ya dijimos, una recuperación de algunas ramas de consumo, todavía poquitas, pero algo se ve de recuperación en algunas ramas de consumo. Estamos viendo también indicadores de confianza, que eso nos llama mucho la atención positivamente, y es que los empresarios están más optimistas por fin. Los empresarios normalmente no son muy optimistas, pero ya están, cuando les hagan las encuestas, ya se ven con algo de optimismo, que eso es importante. Otra cosa que estamos viendo es una disminución de los inventarios. Entonces tienes una producción que probablemente no está llenando, digamos, los inventarios tan rápido, ya está empezando a vender. Y eso es una buena noticia. Normalmente cuando ves esa reducción de los inventarios, pues hay necesidad de volver a producir, ¿no? Porque están sintiendo demanda. Otro indicador bueno que nos gusta es, o que está en el lado, digamos, esto del optimismo, el uso de la capacidad de la industria está aumentando y aumentando de manera importante. Entonces, lo mismo, puede ser una combinación de dos cosas, de unos aumentos de demanda, de una disminución, esto que decimos de los inventarios, también de que no invirtieron en la primera parte del año y eso les restringe un poco la capacidad, pero sí tienen un uso de capacidad alto. Entonces son indicadores que te muestran que por lo menos estamos en un proceso de recuperación. El proceso se detuvo un poquito en agosto, cuando por ejemplo Medellín tuvo que hacer cierres adicionales, Bogotá porque la pandemia estaba creciendo, pero septiembre otra vez se ven buenas cifras. Y un dato importante que ahora podemos verlo en más detalle es empleo. El empleo de agosto se comportó muy bien. Pues no espectacular otra vez nuevamente, pero hay unas mejoras marginales importantes en el empleo en agosto. Muy bien, de empleo quiero que ahorita hablemos. Yo quiero pasar primero por algo que es, digamos, el gran nubarrón para, si no todos, el 99% de los países, y es el asunto fiscal. ¿Sí? Y lo llamo el gran nubarrón no solo pues por la demanda de gasto que implicó esta crisis, sino porque en el caso colombiano pues veníamos con una situación, a pesar de que existía regla fiscal, o existe regla fiscal, está suspendida, pero no podemos negar que ha existido, que ha habido
digamos, disciplina a pesar de que persiste el déficit. Pero a ver, esto nos va a dejar en una circunstancia muy difícil y esta semana ustedes en las proyecciones y en los estudios que presentaban ponían en duda, como dudan muchos analistas, de que se pueda volver a retomar la regla fiscal en el año 2022, para cuando el gobierno debería, si la quiere cumplir, pues terminar con un déficit de 2,5%. ¿Qué es lo que los pone en duda? Es muy alto el optimismo del gobierno con las cifras como se están viendo y con las proyecciones que hay. Sí, a ver, efectivamente hay dos cosas. Una, Douglas, que yo creo que tienes toda la razón en la idea de no nos cogió bien, digamos, en términos fiscales. Colombia había hablado mucho, llevábamos mucho tiempo hablando de que teníamos que hacer una reforma estructural para aumentar los ingresos, porque no tenemos capacidad de recolectar muchos ingresos. El ingreso tributario y no tributario del gobierno como porcentaje del PIB es muy bajo comparado con países parecidos a nosotros. Entonces, siempre estábamos con la idea de que necesitábamos recaudar más o gastar menos, pero pues sobre todo recaudar más, y no lo hicimos antes de que viniera este choque. Entonces este choque nos obliga a hacer unos gastos importantísimos para tratar de contener los efectos de la pandemia sobre la pobreza, sobre las empresas, y eso adicionado a que los ingresos también disminuyen, porque tienes una economía que se para en seco unos meses y que produce menos. Entonces nos genera un aumento del déficit fiscal muy importante. Venimos de un déficit fiscal que en el 19 terminó en 2,5 y este año va a terminar por encima del 8% de déficit este año. Entonces sí nos genera un ajuste muy fuerte, un déficit mayor, que es totalmente entendible porque teníamos que solucionar o tratar de solucionar un poco el efecto de la pandemia sobre la gente y sobre las empresas. Entonces soltamos la regla fiscal, digamos la paralizamos o la dejamos, estamos en regla fiscal este año y el año entrante. El año entrante, pues la idea del gobierno es que lleguemos a un déficit fiscal de 5,1, es que reduzcamos un poco. Pero estas cifras, tanto el 5,1 para el año entrante, como la cifra que necesitaríamos digamos, si cumplimos nuevamente la regla fiscal del 2022, el déficit fiscal tiene que volver al nivel de 2,5 y muy rápido después volver a llegar a un nivel de 1% de déficit fiscal. Esto en términos, lo vemos poco probable porque el gobierno está estimando ventas de activos en estos 2 años de casi 2 puntos del PIB. Eso es mucho dinero, digamos, hay que vender bastantes cosas grandes para conseguir los 2 billones los 2 puntos del PIB de la economía, para poder, digamos, solucionar los ingresos no tributarios en 2021 y 2022. Y también, sobre todo en el 2022, necesita tener otros 2 puntos del PIB en ingresos ya estructurales para el resto digamos, del marco fiscal, o sea, de aquí a los próximos 20 años hay que aumentar el recaudo en 2 puntos estructuralmente los ingresos, la idea sería por recaudo, en 2 puntos del PIB. Eso no es fácil y nosotros sí siempre hemos hablado de eso, que Colombia tiene una reforma tributaria cada 2 años o cada año y medio, y en esas reformas normalmente no somos capaces de conseguir 2 puntos del PIB. Es muy difícil una reforma que logre conseguir 2 puntos adicionales del PIB. Entonces, además de que necesitas vender activos, necesitas hacer una reforma para el 22, y a nosotros nos preocupa que va a ser difícil hacer una reforma el año entrante, porque estamos en una situación económica complicada, porque es un año anterior al año electoral, porque el ambiente no está para aumentar los impuestos por ejemplo, a las empresas. Las empresas ya están muy recargadas en términos de impuestos y las familias va a ser difícil también aumentar. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Probablemente pueden hacer alguna reforma chiquita, pero no la reforma de la magnitud que tienen. Entonces, nuestro mensaje un poco es, sí, las cuentas fiscales tienen que ser consistentes, tenemos que mandar un mensaje que sea creíble a todos de cómo vamos a hacer la vuelta, digamos, a un déficit fiscal más bajo, pero con cifras creíbles, porque el otro tema es que
el gobierno tiene unos supuestos de crecimiento un poco mayores de los nuestros, y los nuestros, hablando otra vez del Fondo Monetario, son mayores que los del Fondo Monetario, por ejemplo, para el año entrante. Entonces también hay un efecto ahí ellos esperan mayor recaudo, teniendo en cuenta que esperan que la economía crezca más. Entonces no es fácil, estamos en un momento que no somos los únicos, como tú lo decías, el mundo está así, tiene mayores déficits, tienes aumentos en la deuda importantes en el mundo a nivel fiscal. Yo creo que el éxito va a ser que logremos mostrar un plan consistente, estructurado, que sea cumplible para los próximos 20 años en términos fiscales. Yo tengo una idea, y es que es tan fuerte el choque que estamos sufriendo por la pandemia que no tiene sentido que lo pague una sola generación, esto hay que extenderlo a más generaciones. Muy importante ese mensaje. Bueno, hay otro asunto, y este sí que me genera preocupación, y estoy seguro que les genera preocupación a muchas personas, y es el mercado laboral. Las proyecciones de crecimiento sin duda no dejan mucho lugar a pensar con optimismo sobre la recuperación de puestos de trabajo estables, ¿cierto? Y duraderos en los próximos años. ¿Cuál es la perspectiva que tiene BBVA Research, Juana, usted desde la dirección de ese equipo, alrededor de lo que puede pasar con el mercado laboral y cómo recuperarlo? Porque si no, pues el problema social va a ser mucho más grande. Sí, yo también estoy de acuerdo que este es el reto más grande de la coyuntura actual y de los próximos años, ¿no? Porque es un problema, como bien dices, que es coyuntural, pero nosotros ya lo veníamos sufriendo desde hace algunos años, un deterioro del mercado laboral. Entonces nos coge con un deterioro del mercado laboral que se afianza con este choque de oferta y demanda simultáneo que nos hace perder muchos puestos de trabajo y nos va a costar recuperarlos. Entonces llegamos a un momento en que a nivel nacional, en abril, digamos, y mayo, que fueron los peores meses de la coyuntura, tenemos un deterioro muy importante del mercado laboral, con un desempleo efectivamente que sube a niveles casi del 21% a nivel nacional. Y a nivel urbano a casi el 24%, porque además este fenómeno afecta mucho más las ciudades por las características del virus, ¿no? Entonces llegamos a niveles de 24% de desempleo. Ya ha ido mejorando algo, se han creado, perdimos en el momento más fuerte, perdimos 6 millones de empleos, y después, digamos, de los 6 millones de empleos ya estamos perdiendo más o menos la mitad de los empleos. O sea, hay perdidos más o menos 3 millones de empleos respecto a lo que teníamos antes de la pandemia. Antes de la pandemia teníamos en Colombia 22 millones de empleos y perdimos 3 millones de empleos. O sea, perdimos un poco más del 10% de los empleos. Entonces, eso es un fenómeno importante, adicional a que hemos visto que mucha gente se mueve de buscar trabajo a la inactividad. Uno, porque le toca ir a la inactividad a cuidar a sus seres queridos, una parte importante, y entonces a trabajos del hogar. Y otras personas porque simplemente ven que no van a conseguir trabajo y se van a la inactividad. Entonces, esa combinación es un reto hacia adelante. Nosotros creemos que poco a poco se va a ir solucionando las cosas, pero va a ser muy lenta la recuperación si no hacemos algo radical en términos de una reforma del mercado laboral. Nosotros creemos que de aquí a 2022, de una tasa de desempleo que terminó el año pasado cerca del 11%, vamos a terminar el 2022 en una tasa cercana al 15% de desempleo. O sea, es un desempleo muy alto. Colombia ya era estructuralmente un país con desempleo alto comparado con todos los países de la región. Eso nos va a dejar aún con una tasa de desempleo más alta. Entonces, ¿cómo hacemos para bajarla? Y eso es importante. Yo creo que hay que pensarnos la reforma estructural del mercado laboral. No olvidar que eso lo teníamos que hacer, lo hemos debido hacer antes, pero ahora tenemos que hacerlo con más fuerza. Y es una reforma que flexibilice el mercado laboral, que te permita que las personas entren y salgan del mercado laboral más fácil para que contratemos más empleados. Pero otro tema importante es que no se siga deteriorando las empresas, porque las empresas, que son las que generan sobre todo el empleo formal, esas empresas todavía hay procesos de deterioro empresarial, de empresas que están pidiendo acuerdos de acreedores, ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que parar el deterioro de las empresas y de tal forma que paremos el deterioro del mercado laboral. Entonces hay que hacer políticas activas de contratación
reformas, creemos nosotros, más flexibilidad del mercado laboral, todo eso combinado para que efectivamente en 2022 terminemos con menos del 15% de desempleo. Como digo, un 15% es una tasa muy alta de desempleo para Colombia y vamos a quedar muy altos en términos de la región. Y otra cosa que nos preocupa es que se están creando empleos, los que se están creando, pero se está creando un poquito más rápido empleo informal, que es lo normal en estos casos, ¿no? La gente sale y encuentra alguna manera de trabajar, pero pues esos empleos son menos estables, peor remunerados, menos productivos. Entonces eso no es lo ideal sería una combinación al contrario, más empleos formales que informales. Último tema y agradeciéndole de nuevo pues a Juana Telles, directora o jefe de BBVA Research, referido a inflación y tasas de interés, porque eso va ligado. El banco o BBVA proyecta que vamos a terminar con inflación de 1.7% este año, pues una inflación histórica muy baja, y que el banco va a mantener la tasa de interés en 1.75%, la tasa de interés de intervención con la que negocia con los bancos. A ver, yo lo que quiero preguntarle es lo siguiente. Cuando dice BBVA Research, vamos a tener tasas reales negativas. ¿Eso cómo debe leerlo un consumidor financiero? Perfecto, Douglas, ¿no? Esa es una pregunta clave. Entonces, sí, a ver, en términos del Banco Central, el Banco Central lo que hace es que genera una tasa, que es la tasa de intervención. Esa tasa de intervención le da como una señal al mercado para que se formen el resto de tasas de interés del mercado financiero. Entonces, el hecho de que la tasa del Banco Central, que es como diría yo, la esencia o la primera semillita de las tasas, se mantenga baja, es un mensaje muy importante. Son tasas históricamente muy bajas, 1,75 en términos nominales, pero cuando le quito, por ejemplo, la inflación básica, que es lo que hago normalmente, nos dan tasas reales negativas por un buen tiempo en la economía colombiana. Esa es la semilla de las tasas de interés. Con esa semilla se negocian los primeros, digamos, mercados de capitales y eso se va transmitiendo al resto de las tasas del sistema. O sea, el hecho de que la tasa del Banco de la República esté baja tiene un efecto positivo sobre las tasas del mercado. No significa que en las transacciones de las personas en crédito se cobre esa tasa, sino que esa es la tasa con la que se relaciona el Banco Central con los intermediarios financieros y los intermediarios financieros después determinan las tasas, digamos, de los créditos, incluyendo los costos, incluyendo seguros, incluyendo muchas cosas más. Pero el hecho de que la semilla esté bajita significa que va a estar todo el resto del esquema de tasas va a estar también bajito y en términos históricos vamos a ver tasas bajas de interés. No tan bajas como se hubieran dado en otro momento porque hay un componente de riesgo que está incluido en las tasas del crédito y los intermediarios financieros tienen que valorar el crédito, ¿no? Y el riesgo, perdón, y el hecho de que el riesgo sea más alto hace que la tasa no pueda ser tan baja. Pero de todas maneras, este mensaje que da el Banco Central de que se puede quedar con tasas de interés bajas por tanto tiempo va a tener un efecto positivo sobre el resto. Por ejemplo, sobre las tasas que cobran las empresas. Entonces, las empresas van a tener que pagar tasas bajas, más bajas de lo tradicional con esta tasa para sus créditos, por ejemplo. Eso les permitirá, y eso es lo que busca el Banco Central, tomar decisiones de inversión con tasas más bajas. Para las familias, el crédito hipotecario, hemos visto que hay una bajada en la tasa de crédito hipotecario para las familias. Eso se va a consolidar en una tasa más baja de crédito hipotecario que también le va a permitir a las familias tomar decisiones de inversión. Entonces, aquí estamos en este momento en que necesitamos confianza en la economía para que la gente aproveche esas tasas más bajas y vea que es un buen momento de tomar decisiones de inversión, tanto de las empresas como las familias, por ejemplo, en el caso de vivienda. Pero se está viendo ya algo ahí. Cuando hablamos de los brotes verdes, hay un brote verde muy importante y es que la gente está decidiendo utilizar los subsidios de vivienda del gobierno. Eso es una buena noticia. Es como que ven que pueden hacer una combinación entre el subsidio y el crédito y pueden comprar una vivienda. Entonces, esa es como la idea. Entonces, sí vamos a tener tasas bajas a medida que se van formando todas las tasas del sistema y eso va a permitir, y eso es lo que busca el central, que haya inversión, que se agilice el camino de la inversión y también el camino del consumo para que nos recuperemos más rápido.
Estamos conversando muy bueno, pero se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Juana Telles, jefe de BBVA Research. Bueno, Douglas, muchas gracias y muchas gracias a tus oyentes. Buen día. Los esperamos de nuevo en las emisiones regulares de La Semana a partir de las 7:30 de la mañana. Por camarafm.com a través de TuneIn también pueden escucharnos. Gracias por la sintonía. Que tengan un feliz día.